todos o sea, vemos en redes, seguimos a ciertas personas y todos tenemos como ese anhelo de quiero ser como tal, o Claro, me gusta esta esa página. fantasía. Sí, todos tenemos esa fantasía. Lo que pasa es que no lo terminamos de arrancar o de lograr, es porque nos quedamos como que en lo básico, lo que estamos haciendo, o quizás eso es para otro, pero no es para mí. El proceso que tú estás viviendo en algún momento va a ayudar a otra persona y así tal cual ha sido, porque como te dije, se acercan mujeres a veces a mí que ni saben y me empiezan a echar su cuento y es como que similar a lo que puede vivir. Entonces, para eso no necesitas ser un experto. O sea, es como que lo que ya tú viviste, Dios te va a poner en el camino a esa persona que necesita esa palabra que tú tienes para ellos. No, creo que ahorita mi hobby es disfrutar de estar viva. O sea, como que, o como te dije, estaba en este proceso, Claro. dejé de disfrutar las cosas más pequeñas. Ahorita disfruto que si voy a la playa, voy a la piscina, voy a... Estas cosas pequeñas que uno las ve como que normal. O sea, yo las dejé Tu de plan de fin de disfrutar. semana. Yo dejé de Exacto. disfrutar hasta leerme un libro. O sea, cuando volví a leer un libro, era como que, wow, esto es lo que a mí me gustaba y lo dejé de hacer por estar en ese estado de llorar todo el tiempo. Entonces, estoy disfrutando esas cosas con mi hijo, pues. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Charlando en el Sofá. Para el día de hoy tenemos una increíble invitada, Carla Centeno. Bienvenida a lo que sería tu primer episodio de un podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Súper bien, encantada de que me hayas invitado. Excelente. Bueno, para comenzar y no darle tanto rollo al tema, Carlita, sabemos que tienes una increíble historia, tienes unos buenos proyectos que estás desarrollando. Te he seguido por tus redes y he visto que eres una de las personas que tiene mucha motivación, le gusta ayudar a mucha de su comunidad. Y me resultó la pregunta con relación a que, ¿qué es aquello que te motiva o te impulsa hoy en día a ser la persona que eres o a dirigirte hacia la persona que quieras ser? En estos momentos, mi hijo. O sea, esa es mi mayor motivación de crecer cada día, de instruirme, de aprender cada día de esas personas que me inspiran a mí, para brindarle lo mejor a mi hijo, tanto en lo emocional como en su vida, para que se pueda desarrollar como un ser humano increíble. Todo esto va arraigado de que, ¿cómo fue esa iniciativa que tuviste para, obviamente, partiendo de eso, de lo que acabas de decir? ¿Por qué ayudar a otras mujeres? ¿Por qué nació este proceso de querer apoyar a aquellas que como que están pasando por lo que tú pasaste? Ok, ahorita tengo como propósito ayudar a mujeres que se encuentren desmotivadas, en lugares de oscuridad, que se encuentren pasando por situaciones tanto económicas como en su salud mental, pues que estén afectadas. ¿Ok? Debido a que yo estuve en algún momento pasando por todas estas situaciones. Sufrí de ansiedad, sufrí depresión por casi 2 años, tuve que seguir un tratamiento para poder salir de allí y desde muy joven he tenido que trabajar bastante para poder tener mis cosas. Entonces, muchas veces tenía amigas que me pedían consejos en temas relacionados a estos, y decidí como La típica usarlo. amiga psicológica de Sí, la casa. entonces decidí usarlo como para guiar pues a estas mujeres que quizás estén en alguna situación que para ellas es súper difícil, no encuentran salida, pero para alguien que está afuera los ve como que, mira, puedes hacer esto, darle opciones pues a Claro, que, y también que se sientan acompañadas, que hay alguien que las va a ok. escuchar y las va a guiar. Que creaste lo que es este Bobscam, en el que presentas como tal. Vi que tienes como crecimiento personal, superar, eh, conseguir un hobby, también mucho arraigado a la parte religiosa. Todos estos puntos de que va, ¿por qué cada uno de ellos? Me interesó más que todo también fue por la parte de los hobbies, porque eso sería una de los puntos relevantes en tu proyecto y obviamente porque cada uno de los que mencionas. Bueno, en cuanto a lo religioso fue porque cuando yo me encontraba en este proceso de oscuridad, conocí de Dios. Entonces, conocí de Dios a una manera muy cercana porque me acerqué a personas, a grandes personas de Dios, que sí, pastores, hermanos de iglesias. Entonces, estas personas tenían para mí en ese momento demasiada sabiduría. Me explicaban pues de dónde venían como que tantas cosas que estaban pasando en mi vida y quizás tantas cosas que nos pasan a veces como jóvenes porque dejamos entrar pues la oscuridad a nuestras vidas. Entonces, por eso le hablo a las personas de Dios. En cuanto a los hobbies, porque bueno, a mí me ayudó muchísimo ocuparme en algo
que me llamara la atención en ese momento. O sea, por ejemplo, iba al beach tenis, allí conocía a muchas personas, iba todas las noches y me relacionaba con personas. Entonces salía un poco del estado mental en que estaba, que era de estar todo el tiempo en mi casa sin querer hacer nada. Entonces esto me ayudaba más que por ejercicio, como por una terapia. Claro, exacto, para Sí, drenar todo aquello sí. que te atosigaba. ¿Y qué? Y en la parte también del manejo del dinero, ¿cómo fue? ¿De dónde lo aprendiste o qué referente tuviste? ¿Cómo fue ese proceso para tratar de llevarte, ser una mujer que es madre soltera, tiene un niño increíble que ya lo acabo de conocer, muy curioso, por cierto? Preguntaba todo. No, pero eso está bien porque eso, de verdad, yo sí me considero una persona curiosa y de eso nació también el podcast, por ser muy curioso y eso es algo que no se le debería quitar a los niños como tal. Esa curiosidad hay que tratar de siempre mantenérsela alimentando. Pero bien, el hecho es, ¿tienes algún referente, alguna guía que te motivó para comenzar a esto de también de creación de contenido? ¿Cómo fue ese proceso? De quién quisiste tomarle la mano para decir, el día de mañana me gustaría estar así? Bueno, yo creo que todos te queremos, o sea, vemos en redes, seguimos a ciertas personas y todos tenemos como ese anhelo de quiero ser como tal, o Claro, me gusta esta esa página, pues fantasía. sí, todos tenemos esa fantasía. Lo que pasa es que no lo terminamos de arrancar o de lograr, es porque nos quedamos como que en lo básico, lo que estamos haciendo, o quizás eso es para otro, pero no es para mí. Entonces, sin saber que con tu historia tú puedes ayudar a personas, o sea, porque me pasó haciendo lo del bootcamp, o sea, yo hice 4 semanas para ayudar a mujeres, o sea, fue bastante básico en realidad, pero de alguna forma le estaba aportando algo a estas personas que estuvieron allí, y que quizás me veían y me conocían, pero no conocían a fondo mi historia, entonces se sentían como que, wow, yo también he pasado por esto, yo también ahorita estoy así, qué bueno Empatizamos que mucho. sí, empatizaba muchísimo con cosas básicas que vivimos todos, o sea, todos los seres humanos hemos atravesado problemas, hemos atravesado situaciones, y bueno, Y así. El, el proceso que llevaste para tratar de salir de ese espacio en el que te encontrabas, fue un proceso que tuviste que lidiar, obviamente, de diversas maneras, pero para aquellas personas que estén pasando un proceso, no como el tuyo, porque no todos los casos son iguales, pero que igualito la depresión le ataca, ¿cómo fue esa manera en la que tú pudiste salir? ok. Primero lo primero que hice fue buscar ayuda, terapia psicológica, porque yo empecé a seguir como que un psiquiatra en redes y yo como que todas las noches me quedaba de madrugada leyendo porque él ponía bastante información sobre la depresión. Y yo, wow, esto es lo que yo estoy viviendo. Tengo ya como un año viviendo Como que, esto. Sí, yo, esto como ok, que se me hace ok, yo no conocido. estoy triste, yo tengo esto. Entonces Exacto. empecé a buscar psicólogos que me ayudaran. El primero que fui no me ayudó tanto, o sea, fue muy leve, seguía con el malestar hasta que di con uno que sí, como que empatizamos. Entonces, Claro. como que mi caso le llamó la atención y él me dijo, como que, ¿por qué no asistes a un psiquiatra? Porque creo que tienes esto, creo que tienes, estás en un estado depresivo. Entonces, empecé a asistir a una psiquiatra como por un año, me medicaron. Y ya a las 4 semanas ya me sentía mucho mejor. Obviamente tuve un montón de recaídas, pero trataba de ser súper constante con la psiquiatra y con el psicólogo. Yo iba todas las semanas, o sea, todas las semanas, porque mi depresión fue súper fuerte. O sea, hubo un Ok. momento que incluso me tuvieron que llevar al hospital porque me daban demasiados dolores de cabeza, casi que no veía de un ojo, o sea, Era era fuerte la súper cosa. fuerte. Estaba Entonces, heavy. sí, estaba súper heavy porque, bueno, eso es un estado mental demasiado fuerte que tienes que buscar la ayuda de personas especializadas, porque no vas a poder salir solo. Entonces, ok, ya tienes si buscaste ayuda, ya tienes la medicina, eso, y eso te va a dar como que una subida de, no sé, de energía, algo así. Entonces ahí es que tú lo tienes que aprovechar para empezar a hacer las actividades como actividad física, empezar a salir con tus amigos nuevamente, empezar que sí, a disfrutar las cosas súper básicas, como que si ver una película, no sé qué. Entonces, esas cosas te van a ir ayudando a salir de eso, hasta que, bueno, ya algún día vas a llegar y te vas a sentir súper bien. Y, oye, eso, de verdad eso es muy interesante porque mucho en este canal se habla mucho sobre depresión, sobre la soledad, amor propio, bueno, todo con referente al crecimiento personal como tal.
porque es un proceso en el cual yo personalmente me he estado enfocando y siempre he dicho que como que uno va aprendiendo poco a poco sobre la marcha, de que de verdad, si tú logras conseguir un desarrollo interno, puedas ofrecérselo a otras personas, va a ser algo increíble. El ayudar, el prestar ese servicio, va a ser, bueno, no servicio, sino prestar ese apoyo que algunos necesitan, pero a la vez no lo saben, entonces están como en esa incertidumbre, en esa montaña rusa. ¿Tú crees que es necesario ser un experto en, en este punto de desarrollo personal o de crecimiento para poder ayudar a otra persona? ¿O con el hecho de tus experiencias ya tú crees que, oye, no es mucho, pero sé que le va a servir? Claro, bueno, obviamente debes instruirte y capacitar si te quieres dedicar como que a Ya, ayudar ser a un otros de coach, manera exacto, profesional, tienes que instruirte, exacto. pero por ejemplo en lo espiritual a mí siempre me enseñaron como que el proceso que tú estás viviendo en algún momento va a ayudar a otra persona y así tal cual ha sido, porque como te dije, se acercan mujeres a veces a mí que ni saben y me empiezan a echar su cuento y es como que similar a lo que puede vivir. Entonces, para eso no necesitas ser un experto. O sea, es como que lo que ya tú viviste, Dios te va a poner en el camino a esa persona que necesita esa palabra que tú tienes para ellos. Y de todos esos casos, que se me despertó la curiosidad, de todos esos casos, ¿cuál fue así el caso que tú dijiste como que, de qué forma lo puedo tratar? O sea, que se te presentó esa complicación de decir, está heavy, Bueno, pero de qué forma, vamos a encontrar una manera. sí, o sea, hubo una muchacha que ella me contaba que tenía muchos ataques de ansiedad y todo eso. Ya eso son cosas más profundas. Claro, Entonces, correcto. para eso, yo contacté a un amigo que es psicólogo. Entonces, ese tipo de casos yo le decía, mira, aquí yo tengo un amigo que es especialista en esto. Y de hecho, incluso él daba Ah, como o sea, que, ya tú tenías como sí, un él daba como, relevo especialista sí, en él eso. daba como que Ah, incluso un precio más económico para estas personas que estaban en necesidad. Pues, como claro. que, mira, esto ya se escapa un poco de mis manos, vamos a buscar un especialista para que lo trates con él. Entonces, muchas que tenían la posibilidad, sí iban a sus terapias y han seguido asistiendo con él. ¿Y qué otro proyecto así te has planteado para seguir o hasta qué punto que te gustaría llegar a lo que te estás desarrollando hoy en día? Bueno, yo quisiera llegar a eso súper, súper grande, porque de verdad siento que es como que el propósito de mi vida. Entonces, es algo que haría Pero ¿qué incluso. sería eso grande? O sea, nunca Yo te creo has que pensado. quisiera dar conferencias, quisiera tener una fundación que pueda ayudar a personas que están Claro, claro, en estos estados mentales, como en que estos en procesos estos difíciles. procesos difíciles que no encuentran la salida. Ah, vale. Es muy bonito ese pensar de verdad, porque uno cuando se encuentra en esa circunstancia, uno dice, y logra salir, uno siempre dice, ahí hay alguien afuera que está pasando lo mismo que yo, se debe sentir igual que yo, y quizás yo pueda ayudarlo en este proceso, porque ya pasé ese camino. Sí. Y además de eso, con relación al hobby, ¿cuál es tu hobby ahorita? ¿Tienes algún hobby? Ahorita mi hobby creo que es, bueno, tengo mucho en realidad, pero No, ahorita no, pero ¿cuál es aquel que te apasiona, que tú dices, no lo puedo dejar? Eso es lo que a mí me llena completamente. no, creo que ahorita mi hobby es disfrutar de estar viva, o sea, como que, o como te dije, estaba en este proceso, Claro. dejé de disfrutar las cosas más pequeñas. Ahorita disfruto que si voy a la playa, voy a la piscina, voy a estas cosas pequeñas que uno las ve como que normal. O sea, Sí, yo como las que, dejé ay, tu de plan de fin de disfrutar. semana. Yo dejé de Exacto. disfrutar hasta leerme un libro. O sea, cuando volví a leer un libro, era como que, wow, esto es lo que a mí me gustaba y lo dejé de hacer por estar en ese estado de llorar todo el tiempo. Entonces, estoy disfrutando esas cosas con mi hijo, pues. Ah, qué lindo. Ay, qué interesante, de verdad. Y bueno, partiendo de allí, en la parte financiera, eres una persona que estudia mucho lo que es la parte del manejo del dinero, de cómo estar en paz con él. Háblame un poco de eso. ¿Cómo sería tu relación hoy en día con... Por el dinero. Ok, Exacto. bueno, desde muy chama esto me llamó la atención, demasiado me llamaba la atención porque, por ejemplo, mis padres se separaron cuando estaba muy joven, entonces ahí nos tuvimos que ser como que independientes, entonces desde ahí me empezó a llamar la atención demasiado como que cómo se maneja el dinero, cómo lo puedo tener, cómo, ok,
cómo me sustento? Entonces, muchas veces he quedado sin nada, pero muchas veces he vuelto a tener mi dinero propio. Entonces, eso es lo que trato de enseñarle a las mujeres hoy, porque siento que en Venezuela más que todo estamos como que todos demasiado dormidos, como que no vemos salida a nada, no vemos que podemos producir y a veces podemos, quizás no nos vamos a hacer súper millonarios, pero Que es podemos que es lo que quiere aquí todo el lo que mundo. quiere todo el mundo, pero quizás podemos comenzar por lo más básico Claro. que es sostenernos. Entonces, siempre eso me ha llamado la atención, escucho demasiados podcasts, leo libros sobre eso, entonces trato de ahorrar muchísimo, trato de ser súper cuidadosa con mis gastos para poder pues darle lo mejor a mi hijo, porque al final yo trabajo hoy en día es para él. Claro. ¿Y tienes algún proceso que para manejar todos estos gastos, llevar todo este control, para mantener esa disciplina de, ay, con la excusa de que "Ay, es que hoy me toca, me lo merezco", porque esa es la excusa Claro, siempre. me lo merezco. No, bueno, por lo menos trato de ahorrar cierta parte de mi salario. Ya tengo una parte que es estipulada para el ahorro. O sea, trato de invertir, hacer pequeñas inversiones que quizás para otros son súper básicas, pero al final para mí me ayudan. Por ejemplo, tengo un emprendimiento de ropa, trato de poner un poquito de cantidad de dinero ahí. Tengo un emprendimiento de joyería, entonces trato de poner otro allí y Ahí así va de ahí, voy. va de ahí. Sí, exacto, para ir poco a poco percibiendo. Claro, tener varias fuentes de ingreso Sí, es bueno, tener sí. varias fuentes de ingreso, correcto. Y bueno, hablando de una vez del dinero, aquí tenemos una pregunta. Yo hablo como que plural y yo soy el tita que entrevista, consigue. En fin, una de las preguntas que a mí siempre me ha gustado desde el día que la conocí fue, ¿qué harías Ok. si el factor dinero no existiera en tu vida? Si ya las cosas que hacen no dependerías del dinero. Dices, bueno, yo hacía esto porque me generaba ingresos para tener mi estilo de vida. Ya tú no necesitas Dinero, ok. Me dinero. dedicaría a viajar por todo el mundo, motivando a mujeres a de que sí pueden hacerlo y de que lo van a lograr y que son capaces, son fuertes, son valientes y lo van a poder hacer. Que por cierto, es muy buena esa. Que por cierto, en el episodio anterior, nuestro compañero Edgar, el que fue invitado, él hizo una pregunta muy interesante que de verdad se me había olvidado. Él, la pregunta de él fue a mi persona, pero se la robé para ponerla en el podcast. Ok. Si el día de mañana te dieran $1.000.000, ¿qué harías con él? Yo creo que viajaría. Viajaría muchísimo. Viajaría Sabía, para todos lados. yo sabía esa respuesta, porque justamente eso fue lo que me dijo. El 90% de las personas te van a decir Viajar, eso. porque eso es lo más bello. Uno conoce, disfruta, te pasas tiempo contigo. Eso es lo mejor. Te educas viajando. ¿De qué tipo de educación te gustaría tener? Teniendo esa cantidad de dinero o sabiendo manejar ese tipo de dinero. ¿Qué También buscarías? estudiaría otras carreras. O sea, quizás estudiaría psicología. O sea, ¿estudiarías algo que te ayudaría Claro, al... respaldarlo de ayudar a mujeres de una manera más profesional. Eso es bueno, porque a partir de ahí puedes, como quien dice, multiplicar lo que el dinero que te Exacto. cayó, Exacto. particularmente. Cónchale, de verdad es muy interesante. Ya tú me habías contado tu historia fuera de cámaras y me pareció muy, fue heavy, fue heavy. Pero de verdad hasta el punto donde has llegado es muy gratificante para uno cuando uno trata de salir adelante, ser mejor persona y que al momento de tú ir desarrollándote, que tu entorno se vaya nutriendo también de él, para que Claro. sea como que un ecosistema que se retroalimenta. ¿Cómo fue en el momento que comenzaste toda esa transformación, que ya te sentías que saliste del agujero y tú dijiste, bueno, ya va, aquí hay que poner las leyes en el asunto, vámonos por este camino, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, empezaste a tomar acciones? ¿Cómo tu entorno percibió eso? No, estaban súper felices porque de verdad que yo estaba en un punto muy oscuro. O sea, yo estaba que, Estás en un punto muerto. claro, yo estaba en una depresión que yo ni me paraba de mi cama. Yo tenía que pedir ayuda para que me ayudaran con mi bebé porque no lo podía ni cuidar. O sea, o ese pasaba días sin dormir o sin comer. Entonces era súper duro, me dolía el cuerpo, me dolía todo
porque estaba constantemente en tristeza, pues. Claro. No, sí, de verdad, y es un poquito complicado en ese aspecto. Pero lo bueno es que lograste salir de ello Sí. y que qué tipo de enseñanzas te trajo ese punto de tu vida que te trajo a lo que eres hoy día. Bueno, que la vida es hermosa, o sea, que debemos vivir cada día, disfrutar las pequeñas cosas, como lo que te dije, o sea, el ver el atardecer, el ir a la playa, el ver el cielo, el agradecer a Dios que estamos vivos, que tenemos salud mental, que nuestras familias están bien, a pesar de todo lo que pueda estar pasando, estamos bien, porque si tienes vida, pues todo lo demás se puede solucionar. A eso sí es verdad, porque hay veces que las personas se agobian tanto en en algo tan pequeño y tan Pequeño. simple que hacen una tormenta en un vaso de agua. Y bueno, llegado a este punto, ¿cuáles serían esos tres consejos o tres puntos de vista que tú le podrías dar a aquella persona que esté viendo este video o que esté escuchándonos, que le pueda resonar, Ok. que pueda sentir un poco de empatización? ¿Qué le dirías? Primero, buscar de Dios. O sea, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Debemos procurar siempre más bien acercarnos a Él en vez de hacerlo malo, buscar ese, como esa ayuda pues espiritual. Segundo, buscar sanar. Ya va, en el primero, Ok. antes que siga, disculpa. Cuando dices en el aspecto de espiritual, sabes que hay muchas personas, el ser humano siempre se ha englobado en que necesita creer en algo superior para, digamos que como quien dice, pedir cuando, ay, por favor, ayúdame con esto. Cuando necesito. Exacto, cuando necesito, porque la mayoría de las personas, hay que admitirlo, la mayoría de las personas lo hacen. Ok. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo tú a qué tú te referirías con eso? Y una persona que no se la pase metido en una iglesia o no le guste ese tipo de, no, es que yo no necesito estar los domingos o yendo a misa o yendo a un culto o qué sé yo, ¿cómo tú le podrías entrar a esa persona para que busque ese punto? Bueno, o sea, yo creo en el cristianismo. Ah, exacto, bueno, el que crea, pues. Ok, entonces, o sea, yo creo que la palabra de Dios redarguye a esas personas. Entonces, cuando llega alguien, por ejemplo, uno y le habla a esas personas, la palabra les va a llegar. Entonces, quieran o no, de alguna manera vamos a tener que creer, porque Dios es demasiado real. O sea, si no lo veábamos ni nada, es súper real y su palabra va a quebrantar todo lo que tenga esa persona en la mente de que no, yo no necesito ir a una iglesia todos los domingos. Bueno, eso es criterio de cada quien, pero en realidad la Biblia dice que debemos asistir a la iglesia, debemos Claro, congregarnos. Entonces, y aparte que congregándote es como que cuando vas más a buscar ese refugio que necesitas, vas a obtener como que hasta más respuestas y todo, a muchas cosas que quizás a veces nos pasan en la vida y no sabemos, miércoles, pero ¿por qué esto me está pasando? Entonces, allí creo que es donde encuentras como que las respuestas. Pero esa es mi opinión personal. Quizás hay otras claro, personas eso fue que lo que te creen, funcionó, por sí, así eso fue lo decirlo. que me funcionó a mí. Quizás hay otras personas que creen en sus religiones, que si Buda, que si no sé qué, y eso les funciona a ellos, pero esa no es la verdad, o sea. Pero el tema de las religiones es bastante complicado porque Sí, claro. cambiar la mentalidad de esas personas es difícil, pero creo que Dios puede hacer todo, o sea, Dios puede tocar a la persona que Él escoja, porque al final es quien escoge a las personas, Él puede tocar a la persona que quiera y como que esa persona va a entender la verdad. Segundo punto, ¿qué decías? El segundo punto, bueno, sanar nuestras heridas, sanar mentalmente, buscar ayuda, terapia psicológica. Eso yo creo que todos los seres humanos deberíamos ir para terapia, todos, todos. Así no tengamos como que ningún trastorno ni nada. Vaya por su terapia, arréglese su mente, busca ayuda, sana tus heridas del pasado para que tus relaciones, incluso tanto familiares, amorosas, de trabajo, tu relación incluso con el dinero sea mejor. Entonces, ve a terapia. Sí, la verdad, sí, en esa parte de la terapia yo siempre también he pensado de esa manera de que uno, eh, así no tengas problemas, es bueno ir porque eso como que te Claro, ayuda a porque la conocerte. terapia te da demasiadas herramientas. Entonces hablas con una persona que ajeno al caso que puedas tener y vas a tener herramientas, te vas a desahogar, a adquirir conocimientos. Entonces, ve a terapia. Ve a terapia, vayan a terapia.
Y bueno, y como tercer punto, Tercer punto, bueno, cultivar tu amor propio, o sea, amarte. La Biblia dice como que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hay un desnivel, si amas más a los demás que a ti mismo, o al contrario, si te amas muchísimo más a ti mismo, ya hay un desnivel en tu vida. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cultivar tu amor propio, cuidarte, poner límites a lo que te hace daño, alejarte de lo que te hace daño. Yo creo que la autoestima y el amor propio, mientras lo cultives y seas sano y vayas creciendo y aprendiendo de esto, tu vida va a mejorar en muchos sentidos. y apuntándolo desde allí, cuál tú crees que sería el primer paso como que para comenzar a este proceso de amor propio? ¿Cuál tú crees que sería el primer paso, el ideal para tú comenzar? Bueno, creo que el primero sería aceptarte como eres, porque a veces desde pequeños nos están diciendo como que tienes que ser, a las mujeres tienes que ser una modelo, Te una condicionan, pues. miss, te condicionan, entonces uno va por ahí como que, ay, no, es que soy tal, soy fea, soy esto. O sea, no, acéptate tal y como tú eres. Va a haber una persona en el mundo que te va a querer así, tal cual tú eres. Claro, lo que no te gusta de ti, busca manera de cambiarlo, pero en lo demás todo está en tu aceptación propia. Es muy interesante, de verdad, porque a decir verdad, eso es, viéndolo desde ese punto de vista, es un proceso en el cual uno necesita enfocarse mucho en uno, pero a veces no tenemos la razón. Entonces sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo empezar. Claro. Y también no compararte, porque a veces nos ponemos a comparar. Sí. Ahorita en esto que están, que si el Instagram, nos ponemos a comparar nuestras vidas con las de personas súper famosas o de tal amistad que está de tal manera. Tú no puedes comparar ni tu vida, ni tu proceso, ni nada de lo que estás viviendo con lo de los demás. O sea, tu historia es diferente, tus vivencias son diferentes, las historias de esas personas son diferentes. Entonces, dedicarte a primero a tus metas, a lo que tú quieres y cómo lo vas a lograr. Empezar por las más pequeñas para ir a las grandes, pues. Avanzando poco a Ujú. poco en el camino. Sí. Pero bueno, fue un episodio muy interesante. Espero que a ustedes les haya gustado también este episodio como a mí. Fue muy gracioso. Ya verán por qué. Pero ¿qué te pareció? ¿Qué tal para hacer tu primera vez? Me encanta lo que estás haciendo, me encanta que te atrevas y que estés buscando historias de personas que, bueno, que somos normales, reales y te estés atreviendo pues a hacer lo que quizás otros desean y no se atreven por el miedo al que dirán. Eso sí es verdad. Eso es un miedo que de verdad, ese creo que es un miedo el de juzgar, que te juzguen de lo que hagas o lo que quieres hacer o lo que deseas hacer y porque, ay, no, ¿qué me van a decir? Ay, no, pero es que Claro, el otro día un amigo me dijo como que yo creo que todos seríamos súper famosos y estaríamos logrando todo lo que quisiéramos si no tuviéramos ese miedo al que dirán. Y es verdad, o sea, sí, la verdad todos sí. estaríamos en las posiciones que quisiéramos, en los trabajos soñados, si nos quitáramos ese miedo de, ay, no, que no sé quién me va a ver, no, que me van a decir esto, no, que me van a decir lo otro. Entonces, nada, atreverse. Sí, y no, y justamente hablando de eso, en estos días vi un episodio de un podcast que que un psicólogo también estaba diciendo que a nadie le importa lo que tú hagas con tu vida. A Si nadie, tú piensas que, ay, no, voy a hacer esto, entonces van a pensar de mí. No, a olvídate de nadie. eso. No está, lo menos que están haciendo es pensando en lo que tú vas a hacer o lo que no vas a hacer. De hecho, yo estoy tomando una mentoría con un alguien en Instagram ahí famoso, y se trata de productividad, pero él mismo a veces nos enseña eso como que tú dime qué monté hace 3 días de mi historia y tú no te acuerdas. En realidad tú que ves la historia de alguien, te llama la atención, quizás la compartes porque te da mierda, ¿qué es esto? Y se lo compartes a alguien, ¿no? Pero ya a los 3 días se te va a olvidar, vas a seguir con tu vida y ya, o sea, se te olvidó, entonces, lo que te dé la gana. Claro, es que es verdad, porque o sea, prácticamente uno se engloba mucho, uno se mete esa película en la cabeza de que, ay no, pero es que tengo que buscar por lo menos o uno, o la aceptación del grupo social en el que quiero estar, o de las personas que conozco, o dos, el hecho de que, ay, me van a juzgar, van a pensar de que estoy perdiendo el tiempo, entonces a la final, sí, te pueden ver las historias, te comentan, si acaso
Y después, Claro, se reirán y dirán, mire, ¿y este ahora qué se cree? ¿Esta qué se cree? y a O la te fin, critican, porque también me ha pasado que me escriben que sí, familiares, cualquier cosa. Entonces uno como que, ok, pero si esto quizás algún día puede ser mi trabajo, quizás lo comparto porque me da la gana. Entonces, ¿por qué te vas a ir a la historia de alguien a criticar o burlarte? Entonces, si está tratando de emprender, de trabajar, de cumplir sus sueños, entonces, claro, de bueno, desarrollarse, de sí. alcanzar algo, la cúspide de algo que él desee. Desea, anhela, Claro, sí. porque uno, todo el mundo aspira a ser alguien en la vida y uno siempre tiene un referente de que uno quiere hacer. Entonces, necesitas comenzar a empezar a actuar como esa persona que deseas hacer, que desea ser, para poder alcanzar algo. Claro, y que mientras tú estés en movimiento, o sea, como que mientras tú estés publicando cosas, quizás no sea de una manera tan profesional, pero hasta tus propios allegados les va a llamar la atención. Entonces, lo que sea que tú estés haciendo en tu negocio, tu emprendimiento, ahí vas a empezar como que a ellos les va a hacer ruido, entonces te van a buscar. Entonces, para qué tener miedo? Sí, al final te ayuda. No, eso sí es verdad. No necesita. Bueno, sí, sí, pero también es que las personas se engloban mucho en el hecho de eso que acabas de decir, del miedo a lo desconocido. Sí, Entonces, obvio. porque siempre es lo de, ok, quiero hacer esto, pero si no funciona, Bueno, y si no qué es lo resulta, peor que te puede pasar? Que fracase, volver a empezar. O sea, cuántas veces no hemos tenido que a nuestras cortas edades a nuestras cortas edades, volver a empezar? Ya cometiste un error, te paras, lo vuelves a hacer y ya, y lo haces mejor. claro, porque no va a ser ni el primero ni el último que vas a Ni el cometer. último, exacto. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si te vas a equivocar, equivócate como es y de ahí vas a sacar tu enseñanza. Claro. Pero bueno, gracias por haber estado en el episodio A ti. del día de hoy. Espero que la hayas pasado bien, que hayas disfrutado bastante. Me gustó mucho tu historia, encantadora. Y pues espero que a ustedes también les haya gustado. Si es así, déjenme su grandísimo like, suscríbanse y comenten qué tal les pareció y qué otro tipo de tema les gustaría en el episodio. Así que nos vemos hasta la próxima, mi gente. Espero que les haya gustado. Chao, chao.